Gracias, Roberto. Gracias a todos. Primero, les pido apagar los micrófonos a todos quienes no sean el que esté usando la palabra. El formato de hoy será más la conducción de una charla, como hemos convenido con todos los panelistas, y me permitiré, como las veces que ya he moderado aquí, ser un moderador activo y quizás darme algunas libertades de interrumpir y de repreguntar y de ir pasando la palabra, de modo que esto sea algo que pueda nutrirnos de la savia mayor de todos los expositores. Hemos previsto que Eduardo Rodríguez nos dé una presentación eh, del presente coloquio y lo hemos convencido además de que lejos de quedarse solo en esa posición segura, participe además de la charla, que también entendemos es una charla afable de personas que se conocen y que tienen las posiciones que ya todos les leen o les conocen públicamente, pero que a la vez están dispuestas a compartir con nosotros en un ámbito de cordialidad y buena ley. Con esto le paso la palabra a Eduardo y una vez que él haga la presentación, me la devolverá de nuevo para yo comenzar a repartir el balón. Gracias, Gonzalo, y buenas tardes a quienes nos siguen esta tarde en un espacio más de diferentes temas que esta plataforma Marcos Escudero que se transmite desde Cochabamba realiza hoy 9 de abril, una fecha que posiblemente debió estar tocando otro acontecimiento histórico, pero en esta oportunidad veremos otro no menos importante y es el que tiene relación con las relaciones entre Bolivia y Chile y nuestros diferendos como son el tema marítimo o tal vez algo del tema de la causa sobre el SILAL. Sin duda un tema muy complejo, pero que procuraremos llevarlo en una charla abierta, plural y, como decía Gonzalo, en buena ley. Yo tengo la tarea de presentar a los partícipes o participantes de esta charla y también hacer una pequeña introducción del tema. Quienes nos acompañan hoy son Andrés Guzmán Escovari, que es un economista y diplomático boliviano con estudios en la Universidad Católica Boliviana en materia de economía y relaciones internacionales en Ámsterdam. Tiene libros publicados sobre el tema marítimo, uno de ellos muy difundido, titulado Un mar de promesas incumplidas, la historia del problema marítimo boliviano, publicado el año 2015, y también tiene experiencia como funcionario diplomático en la Cancillería boliviana con misiones en Venezuela, ha trabajado en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y también ha escrito artículos vinculados a la temática de hoy. Nuestro otro invitado es don José Rodríguez Elizondo, que nos sigue desde Santiago. Es también un abogado catedrático universitario en la Universidad de Chile en materia de relaciones internacionales y también en la Universidad Karl Marx de Leipzig en Alemania. Tiene un extenso currículum, pero se destaca que también es director de la revista Realidad y Perspectivas. Tiene una extensa actividad profesional en Chile en diferentes instituciones públicas y privadas. Como diplomático fue embajador de Chile en Israel y las Naciones Unidas y es consejero asesor de política exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Finalmente, Gonzalo Mendieta Romero, quien conducirá el debate, que también es un abogado paceño, autor de trabajos académicos en materia de la relación Bolivia y Chile y un columnista en diferentes medios nacionales. Para ingresar en el tema, significar que Bolivia y Chile, más bien bolivianos y chilenos, tenemos una larga tradición de gestiones diplomáticas, políticas y últimamente judiciales para resolver nuestras diferencias, pero mantenemos abierto el camino a ver algunas alternativas
después de La Haya, que es la tónica que se ha dado a este conversatorio. Tal vez para comenzar, significar por qué llegamos a La Haya, por qué Bolivia activó el espacio de la judicialización del derecho en busca de la justicia. Esta posiblemente es una pregunta importante cuyas respuestas las podemos encontrar no solamente en el fallo de la Corte Internacional de Justicia, sino en reflexiones como estas, en las cuales se podrá ir explorando por qué las gestiones diplomáticas o políticas fracasaron a tal punto que tuvimos que ensayar esta vía judicial. Posiblemente se puedan hacer muchas cábalas o análisis sobre si lo más afortunado fue abrir ese proceso, conducirlo como se lo hizo y llegar al resultado que tuvimos. Pero no es precisamente a lo que voy a referirme hoy, sino significar que en este largo proceso, posiblemente fueron muchos años, ambos países procuramos poner los antecedentes más relevantes, documentarlos y presentarlos ante la Corte Internacional de Justicia. Fue un ejercicio muy significativo que ha documentado y de manera muy prolija todo lo que ambos países tenían que decir sobre nuestra diferencia marítima. Para ir provocando un poco el conversatorio, yo voy a destacar más bien tres o cuatro ideas. Creo que tenemos un eco por ahí. Ya. Si alguien tiene su micrófono abierto, que por favor lo apague. Sí. Ya, sigo. Pero estamos con un eco que no, Don Alberto, no nos ayuda mucho. Alberto Celada. Ya, disculpas, ya he sacado el sonido. Bueno, gracias, Alberto. Decía que para arrancar esta charla he seleccionado tres ideas o tres frases más bien que creo que significan lo que podría ser el ánimo de avanzar en esta relación de vecinos que han tenido un litigio tan importante, pero que todavía se abren perspectivas que son un verdadero desafío para nosotros. Una frase que resume bien lo que se pretendió hacer en La Haya, además del aspecto eminentemente jurídico, es esta que se señaló en uno de los actuados. Bolivia consideró que su caso ante la Corte representaba una nueva oportunidad para reabrir un diálogo constructivo y fraterno, para resolver esta cuestión que de una vez por todas termine con una larga y oscura sombra en las relaciones entre Bolivia y Chile, afectando una real integración regional. Se significó que no se pretendía repudiar el Tratado de 1904 y se destacó la importancia de una relación de paz, de integración y cooperación expresada en negociaciones que consulten las conveniencias recíprocas y los verdaderos intereses de ambos pueblos. A mi juicio, esta es una afirmación que está en los actuados del proceso, que más allá de la argumentación sobre la obligación de negociar, representaba un espíritu importante del Estado boliviano en esta aproximación judicial. Otra frase que yo quiero destacar y que también me parece muy relevante para orientar el diálogo es una que pronunció el presidente del Estado Plurinacional, don Evo Morales Ayma, en ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, menos de una semana antes de que la Corte emita su fallo. Evo Morales decía, y lo cito, Bolivia tiene la certeza de que la decisión que adopte la Corte Internacional de Justicia, independientemente de sus alcances, marcará un nuevo tiempo en las relaciones entre Bolivia y Chile para enfrentar en el futuro con altura de miras
para explorar soluciones mutuamente aceptables y duraderas. Y agregaba algo importante, decía, la vocación de paz y voluntad política de nuestros pueblos y sus líderes debe ser unívoca para identificar soluciones posibles, funcionales y con las que las partes se sientan ganadoras y no derrotadas en controversias aún más antiguas y más complejas en el mundo se han tenido soluciones prácticas y posibles forjadas por una diplomacia creativa y eficaz. Estos son dos antecedentes muy relevantes que creo que pueden orientar el debate. Y finalmente, una lectura muy rápida del párrafo 176 de la decisión que concluyó negando la pretensión boliviana de que había una obligación exigible, una obligación legal para que Chile se siente a negociar, pero en el mismo fallo, en una parte preliminar, decía la conclusión de la Corte no debe entenderse como la conclusión de la Corte no debe entenderse como un impedimento para que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad con el objeto de abordar asuntos relativos a la situación de mediterraneidad de Bolivia, cuya solución ambos estados han reconocido como un asunto de interés mutuo. Son tres ideas centrales que reflejan que el fallo emitido en la Corte, en la causa marítima, si bien cierra una pretensión con un argumento jurídico que es la obligación de negociar, abre por la Corte un prospecto interesante para que las partes sigan negociando, y hay también una voluntad expresada políticamente por Bolivia y que hace poco en ocasión de la celebración del 23 de marzo se ratificó por el presidente Arce, de que es importante reanudar el diálogo entre países vecinos. Con esto cierro agregando que Bolivia acudió a la Corte con el espíritu de encontrar justicia a un viejo diferendo, y la Corte se ocupó más del derecho, del argumento jurídico referido a la obligación de negociar, lo resolvió y nos devolvió a bolivianos y chilenos el desafío de seguir negociando y encontrar una solución en el marco de la buena vecindad. Con esto concluyo esta introducción para que Andrés, José y Gonzalo puedan abrir esta charla que sin duda será muy útil para todos nosotros. Te paso el micrófono, Gonzalo. Gracias, Eduardo. Yo quiero comenzar por José Rodríguez Elizondo, quien ha tenido la gran disposición de participar de este diálogo. Y quisiera preguntarle, él que ha sido miembro del grupo relacionado a estudiar las relaciones con Bolivia, formado por el ex canciller chileno Teodoro Rivera, cuyo documento final no ha sido público, pero algunos pasajes fueron filtrados por la prensa. ¿Cómo ve la relación con Bolivia después de La Haya, teniendo el Xilala pendiente, y él que ha insistido tanto en que la relación es trilateral? ¿Cómo ve esto de que, claro, yo por lo menos así lo veo, da la impresión de que hay una relación menor, tanto en Lima como en Santiago, que es la relación con La Paz, y hay una relación mayor, que es la relación entre Santiago y Lima? ¿Cómo ve la situación boliviana en ese concierto después de La Haya, del grupo de trabajo del canciller Rivera y de estas situaciones de la región? Bueno, los saludo a todos los asistentes, agradezco mucho esta invitación de ustedes. Creo que podemos intercambiar algunas ideas esclarecedoras que pavimenten el camino para una diplomacia real. Porque solo puedo hacerle un alcance al presidente Rodríguez. Yo le digo presidente a todos los expresidentes, ¿no?
realmente yo no creo que que fracasó la diplomacia, por lo menos en este ámbito, porque no había relaciones diplomáticas, o sea, yo parto de esa base. Y en segundo lugar, yo siempre he sido reacio a las soluciones judiciales dentro de los métodos pacíficos de solución de controversias, por una razón que yo conversé mucho en Perú con un gran diplomático que era el Juan Miguel Bácula. Todas las soluciones jurisdiccionales dejan un colgajo, me decía, nunca solucionan todos los problemas. Es decir, yo voy a la diplomacia real con relaciones diplomáticas correctas y aquí tengo que hacer un alcance a todos ustedes. Una relación diplomática supone relaciones diplomáticas formales a través de cancillerías. Este alcance lo hago porque siempre me ha sorprendido ese fraseo de algunos países de la diplomacia de los pueblos, que se lo acabo de escuchar en su discurso al presidente Arce. La diplomacia de los pueblos, semánticamente hablando, significa que hay que superar la diplomacia formal de las cancillerías. Y cuando se habla de diplomacia de los pueblos, se está hablando ideológicamente. Y no sé si es un tema sabido por ustedes, pero ese es un tema que viene de antiguo en América Latina, viene de los años 40, de cuando Perón trató de hacer una alianza del ABC, Argentina, Brasil y Chile, sobre la base de la diplomacia de los pueblos, porque las cancillerías prácticamente no servían para nada. Me remito al discurso de Juan Domingo Perón de esa época, que es muy instructivo. Por lo tanto, primero parto de la base de que yo estoy por las mejores relaciones diplomáticas formales con Bolivia. Y eso desgraciadamente no depende de Chile. En segundo lugar... Perdón, Pepe, Eduardo Velázquez está con el micrófono prendido y nos interrumpe la transmisión. Si todos pudieran apagar su micrófono, salvo el panelista, lo agradeceremos de rodillas. Adelante, Pepe. Bueno, yo partía de la base entonces que hay que despedirse de la diplomacia de los pueblos si queremos tener diplomacia real, diplomacia formal. Y la diplomacia formal supone relaciones amistosas, corteses, entre países, aunque sean adversarios como lo fueron durante toda la Guerra Fría, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y esas relaciones formales son el marco necesario para que los estados se responsabilicen. Y cuando yo subordino la diplomacia de los estados formal de cancillerías a la diplomacia de los pueblos, estoy abriendo una llave muy peligrosa, porque una diplomacia de los pueblos supone diplomacia entre países afines, y países afines significa países ideológicamente condicionados. Y es por eso que en todos mis libros, y sobre todo el último, que ya comprende prácticamente casi todo lo que había estudiado sobre Bolivia, yo planteo que las relaciones diplomáticas no deben estar sujetas a una concesión previa. Una relación diplomática Chile-Bolivia no supone que previamente Chile acceda a todas las pretensiones que le plantea Bolivia, porque una relación diplomática bilateral no es un premio para una de las dos partes, es la mejor condición para que las dos partes interactúen. Entonces, eso es lo que yo quería plantear con respecto a la relación diplomática entre Bolivia y Chile, que ojalá partiera sobre esa base formal de diplomacia de cancillerías y se discutiera todo lo que hay que discutir en ese marco. Ahora, con respecto al contenido de una conversación diplomática, de eventuales nuevas negociaciones, yo interpreto el fallo de La Haya como un parteaguas. El fallo de La Haya dijo lo que dijo. Chile no está obligado a negociar soberanía en favor de Bolivia, esa es la realidad. Y naturalmente los jueces dijeron, mire, yo no puedo interferir en la relación político-diplomática de Chile y Bolivia, y si quieren ellos conversar, si quieren ponerse de acuerdo sobre temas parecidos o similares, que lo hagan. O sea, lo que planteaba el presidente Rodríguez, que no iba a ser impedimento el fallo, claro que no va a ser impedimento.
Cuando se llega al Poder Judicial, cuando se llega a la justicia internacional, es porque no ha habido una negociación terminal que tenga todo el tiempo a su disposición para llegar a acuerdos, y se dice que los estados dejen de intervenir y que intervengan los jueces. Tuvimos una experiencia muy interesante antes con la demanda peruana por la frontera marítima. En el caso de la frontera marítima, yo, como siempre en Chile, fui contrario a un pleito judicial, a hacer uso del método de la Corte Internacional de Justicia. Yo decía que hay que negociar. Y sucede que los jueces de la Corte Internacional negociaron por peruanos y por chilenos. Dieron un fallo que extrañó mucho a ambos países, porque por una parte le daba la razón jurídica a Chile y por otra parte le daba parte del contenido material al Perú. Eso era una negociación diplomática típica que no se hizo. Y le dio la razón a mi amigo Juan Miguel Bácula cuando decía, bueno, realmente todas las soluciones jurisdiccionales dejan un colgajo pendiente. Y quedó un colgajo pendiente. El famoso triángulo que está actualmente en controversia. Eso por el momento, Gonzalo, porque yo quiero aludir después al contenido realista que tiene, a mi juicio, o que debiera tener, a mi juicio, una conversación entre bolivianos y chilenos con respecto a esta aspiración marítima boliviana que llegó a ser un derecho constitucionalizado en el periodo del presidente Evo Morales. Gracias, José. Yo quiero volver para repreguntar un par de cosas luego de darle la palabra a Andrés Guzmán, a quien también doy la bienvenida, poniéndole algunos hitos como los que le ponía a José. Andrés, ¿cómo ves la relación Chile-Bolivia después de La Haya, con el Silala y con los 9 puntos del presidente Arce del último 23 de marzo, y la respuesta que yo le llamo cruda, inicial del canciller Alamán, de, bueno, hay mucha insistencia de Bolivia con esto del mar, más o menos termínenla, pero del resto sí podemos hablar. Declaración que después creo cambió sustancialmente de tono. Pero quisiera ver cómo ve Andrés ese panorama. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a la organización de este evento tan importante. Realmente me siento honrado de estar aquí hablando en un panel al mismo nivel con personajes tan importantes y tan ilustres para nuestros países, a quienes conozco y respeto y admiro mucho. Bueno, muchas cosas que decir respecto a lo que me planteas, Gonzalo, cómo veo las relaciones de los dos países en este momento. Efectivamente, no estamos en un nuevo tiempo, como lo decía el expresidente Rodríguez Belcé. El fallo ha marcado un parteaguas, como dijo José Rodríguez Elizondo, y a partir de eso hay que tener un nuevo enfoque, hay que tener una nueva visión, ¿no?, en ambos países respecto a lo que hay que hacer para poder entendernos. Y eso obviamente es algo complicado porque venimos de un periodo muy tenso, además de haber llevado el caso marítimo a La Haya. En el ámbito político y diplomático las relaciones se tensionaron al máximo, ¿no? En una confrontación de acusaciones y recriminaciones de los dos países, ¿no?, porque no solo fue Bolivia, también fue Chile el que respondió duramente, que tensionó las cosas demasiado desde mi punto de vista, ¿no? Algo que no se veía desde la década de los 60 del siglo XX. Entonces ahora tenemos que recomponer eso, tenemos que volver a entendernos. Y para eso, bueno, obviamente Bolivia, por su parte, tiene que adoptar una nueva estrategia con un nuevo enfoque, como digo, y plantear un relacionamiento, ¿no?, que no parta, que no vaya a mencionar siquiera, si fuera posible, el fallo de La Haya, ¿no?, porque a los chilenos no les ha gustado ser demandados, ¿no? Ellos no lo han recibido bien, ¿no? Definitivamente, desde el primer momento
las declaraciones y las reacciones que han habido en Chile han sido contrarias a todo lo que ha sido el proceso de La Haya. Entonces, partir de ahí y recordarles y decir que el párrafo 176 invoca el diálogo o es la muestra de que las relaciones o el diálogo tiene que seguir sobre lo que se había planteado antes, me parece que es equivocado. Me parece que tenemos que innovar totalmente, comenzar nuevamente, ¿no? Y eso lo he extrañado porque en los 9 puntos que mencionabas, Gonzalo, esta hoja de ruta planteada por el presidente Arce, se parte del fallo, ¿no? Él dice, el fallo ha dicho esto, y a partir de eso tenemos que hacer esto. Entonces, me parece que el comienzo no es el correcto, no es el camino que tenemos que tomar. Tenemos que plantear otra forma de relación, con otra visión, más innovadora, más de acorde con el tiempo que vivimos. Y eso se puede hacer, ¿no? Ahora bien, el tema de restablecer relaciones diplomáticas, como planteaba don José Rodríguez, no me parece necesario siquiera, ¿no? Se ha demostrado con contundencia que Bolivia y Chile se pueden entender sin restablecer las relaciones diplomáticas. Hemos roto relaciones el 62, luego efectivamente se tuvieron que restablecer o se restablecieron, no sé si tuvo que hacerlo, del 75 al 78, y el 78 se vuelve a romper las relaciones, pero después hubo importantes acercamientos con la aproximación progresiva del 83 al 84, con el enfoque fresco del 85 al 87, la agenda de Algarve y más adelante la agenda de 13 puntos del 2006 al 2010, ¿no? Todos esos episodios se desarrollaron sin relaciones diplomáticas y se alcanzaron niveles de confianza y de aproximación importantes, ¿no? Que pudieron habernos llevado a algo mejor, ¿no? Y lo digo porque si bien no debería ser un premio, como bien lo dice don José Rodríguez Elizondo, el tema de restablecer las relaciones, definitivamente a Chile le interesa, ¿no? Y por eso es algo que finalmente es un elemento de la negociación, ¿no? Que así lo ha planteado, como tú bien lo sabes, Gonzalo, porque has escrito un artículo de esto sobre la doctrina Feldman-Velarde, que dice justamente eso, ¿no? Y no solo Feldman-Velarde, sino otros grandes diplomáticos, entre ellos mi abuelo, Jorge Escobar y Cusicanqui, quienes han sostenido que si vamos a restablecer las relaciones diplomáticas, entonces previamente se tiene que solucionar los problemas por los cuales se han roto las relaciones, ¿no? Entonces, tenemos que resolver el tema del AUCA primeramente, porque ese fue la causa inicial, el 62, y el tema marítimo también, porque esa fue la causa, el 78. Entonces, yo lo veo así, ¿no? Lo veo efectivamente algo complicado, pero creo que es posible, creo que nos deberíamos entender. Creo que el tema del Silala también podría resolverse de manera directa y no necesariamente a través de la Corte, por todo lo que ha ocurrido y además porque ya es tiempo, ¿no? Yo no sé por qué la Corte no ha llamado hasta ahora a las audiencias orales cuando la fase escrita ha terminado hace más de 1 año y medio, ¿no? Tal vez el ex agente Rodríguez Belcé nos pueda dar alguna luz al respecto. Y bueno, dejando también para más adelante, yo quiero un poco también plantear lo que he planteado en mi libro, Al otro lado de la cordillera, es mi último libro, que bueno, algunos de los que están acá lo conocen o saben más o menos del tema porque han sido entrevistados, tú Gonzalo, el mismo José Rodríguez Elizondo también, han sido entrevistados para lo que fue primero una tesis que yo estaba desarrollando para mi maestría que estaba haciendo en Holanda, y luego eso se convirtió en un libro para el cual José Rodríguez Elizondo escribió el prólogo, y en este libro yo planteo
que el problema principal entre los dos países se origina en las diferentes narrativas que tenemos respecto a la historia, las diferentes versiones de la historia, ¿no?, que existen en los dos países, hacen que sea imposible entendernos, porque tenemos diferentes visiones, porque nuestros orígenes, nuestras raíces de lo que ha ocurrido, primero en la Guerra del Pacífico, e incluso antes, es muy diferente, ¿no? Es contradictorio. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es plantear un proceso para tratar de adecuar, de tratar de asemejar un poco nuestras narrativas. Yo sé que va a ser imposible tener la misma visión de lo que ha ocurrido, pero por lo menos para acercar un poco, ¿no? Para que podamos entender qué ha pasado, ¿no? ¿Quién ha declarado la guerra? ¿Qué ha pasado el 14 de febrero de 1879? ¿Fue invasión o fue una reivindicación? Tenemos muchísimos elementos que se contradicen y eso creo que hay que debatirlo y tocarlo de frente para realmente hablar de resolver los otros problemas. Eso, primeramente, muchas gracias. Gracias, Andrés. Yo veo lo que dices como incluso un ejercicio de psicología nacional a los dos lados de la cordillera, de cada uno examinarse sobre qué bases ha construido su visión del otro y de la historia, ¿no?